preguntan qué motivó nuestro cambio de vida, qué es lo que estimuló, lo que impulsó que cambiemos de vida. Se supone que es de la vida común y ordinaria a otra vida que debe parecer menos común y ordinaria. Y esto tiene que ver con la visión que cada uno tenga de su propia vida o de la vida de los demás. Lo que nosotros podemos compartir, lo que podemos aportar, es que en algún momento sentimos un ahogo que nos pareció cada vez más tóxico, que no nos permitía estar en armonía, en equilibrio. Entendimos que algo estaba pasando que no era lo que normalmente venía pasando en nuestra existencia hasta ese momento. Y ahí empezamos a hacer un trabajo de búsqueda, que inicialmente fue algo así como estar atento a ver qué pasa. Y gradualmente nos dimos cuenta que tenía que ser una directa intervención hacia nuestro interior. Quiere decir que todo estaba ahí. Ese ahogo tenía que ver con reforzar la búsqueda, la comunión, la vocación interna. Cuando ese proceso fue puesto en marcha y cada vez pudimos entregarnos más, donarnos más a ese proceso, entonces se nos mostraron aspectos de la realidad tanto individual como social, como planetaria, que no habíamos visto nunca en una dimensión, en un grado similar. Y a partir de ahí es un poco difícil el relato, porque tiene que ver con aspectos subjetivos de la relación de la conciencia con la vida, con la realidad. Pero lo que sí entendíamos es que no podíamos seguir ocupándonos egoístamente de nuestras metas personales, de nuestras metas individuales, y que ese ahogo se disolvía muy profundamente y nos llevaba a la armonía cuando en nuestra conciencia se iban instalando metas universales, metas planetarias, metas altruistas, solidarias. Nos dimos cuenta que la diferencia de objetivizar nuestra atención sobre cosas individuales o hacerlo sobre cosas universales, sobre el bien común, la diferencia era abismal. Y decidimos entonces que las señales eran claras y por más que tuviéramos cosas que purificar y una gran cantidad de cuestiones para alinear, modificar, transmutar, mejorar, valía la pena intentar hacer todas esas mejoras y esas transformaciones sosteniéndonos hacia aquella meta, hacia una meta que no tenía que ver con lo individual, con lo personal, con lo egoísta. Y en ese proceso todavía estamos, porque a medida que un ser se va acercando más profundamente a su esencia, la verdad de la esencia, o la esencia de la verdad, le va mostrando con mayor detalle qué cosas están aún para ser hechas, qué cosas están aún para ser transformadas, qué cosas aún están para ser purificadas, quiere decir, para retirarse de la vida de este ser, en mi caso, porque ya no tienen sentido. Y es una de las cosas que podríamos señalar como un ícono, que llegue un momento en nuestra vida donde comencemos a ver una cantidad de cosas que están ahí presentes y hasta hace un rato siendo muy valoradas, que descubrimos que no sirven, que no nos sirven, que en realidad las seguimos sosteniendo por una compulsión relacionada a la búsqueda de seguridad, de garantías, a sentir que tenemos algo de lo cual agarrarnos en caso de que necesitemos. Y fuimos descubriendo que esa búsqueda de garantías de seguridad era una ilusión tan ingenua e infantil que reforzar la búsqueda interna nos permitió aprender a estar en la vida, abandonando esa búsqueda de garantías y seguridad. La libertad que se siente cuando uno no le exige a la vida que la vida le garantice una u otra cosa, la libertad que se siente, y no es solo lo que se siente, que es un proceso emocional, la libertad que pasa a vivir el individuo, que ya no le exige a la vida ningún tipo de garantía, ¿sí?
no le exige a la vida ningún tipo de respaldo, sino que por el contrario, trata de decirle a la vida mediante las señales que él pueda, que estén a su alcance, que no busca garantías, sino que él se ofrece como garantía a la vida. Eso cambia muchísimo la relación de la conciencia con la realidad. Y aquí estamos intentando confirmar para la vida que nosotros nos ofrecemos como garantes y no necesitamos que ella nos garantice o nos respalde nada en particular. Y esta experiencia la vamos compartiendo con una cantidad de personas cada vez mayor en todo el planeta. Así la vida misma a la cual le ofrecimos operar, si quiere, si nos necesita, para lo que fuera, la vida misma nos fue abriendo puertas impensadas y fue haciendo que este trabajo que hoy hacemos en Casilda y mañana lo haremos en Rosario y que lo hemos hecho en otros lugares antes y lo seguiremos haciendo en otros lugares después mientras la vida siga aceptando esta donación que hacemos hacia ella, este trabajo pudiera ser realmente un puente, porque precisamente del mismo modo que no pido respaldos, no le garantizo respaldo ninguno a nadie en estas charlas. Señalamos que con estas charlas no vamos a salvar a nadie. Ofrecemos herramientas o compartimos la herramienta que nos dio un cierto resultado, diciéndole a las personas que la ley evolutiva en el planeta en estos tiempos dice que todos podemos usar esa misma herramienta, y no solamente algunos de nosotros. Todos podemos utilizar esa misma herramienta. Solo tenemos que tener la capacidad de donarnos como tal, ¿sí? Realmente tiene que haber una entrega de esta herramienta a la voluntad superior. Aquello que descubrimos es realmente lo único válido a lo cual entregarse. Los seres no estamos encarnados para entregarnos ni a partidos políticos, ni a movimientos doctrinarios ninguno, ni a patrones culturales que realmente no son otra cosa que una especie de toxina. Y cuando lo descubrimos a veces ya es tarde. No estamos acá para seguir a nadie, sino para reducir las distancias con nuestro instructor interno. Alguien puede preguntar, ¿y usted qué está haciendo ahí hablando si no hay que seguir a nadie? No estamos pidiendo seguidores, estamos compartiendo con ustedes a quién seguimos. Quiere decir, a quién sigue este individuo. Y este individuo intenta seguir y confirmar y persistir en su relación con su instructor interno, con su maestro interno, con el maestro interno que está delante, que está arriba, que está abajo y que está en todo en cada uno de nosotros. Aunque a veces no lo notemos, ese instructor interno está haciendo una labor preciosa en nuestra vida. Y por no saber entender de qué se trata vivir y no animarnos a ver realmente de qué se trata vivir, la distancia y el efecto de esa distancia con este instructor, ¿sí?, nos lleva a confusión. Así que acá estamos, igual que ustedes, igual que nosotros todos, ¿sí?, intentando que esa verdad pase a ser algo cercano, una vivencia, no algo hipotético y teórico, sino algo profundamente práctico. Por eso esta línea de pensamiento, esta filosofía espiritual que llamamos cosmosofía, hace tanto hincapié en la espiritualidad práctica, que es algo que también hablamos mucho aquí en Casilda, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario. Espiritualidad práctica. Quiere decir, si no sirve en la práctica, una filosofía es pura ficción. Pero hay personas que aceptan la ficción, por esto que decíamos, buscan tener algún respaldo, alguna garantía. Y las ficciones son ideales para darnos ciertos respaldos y ciertas garantías, porque no nos llevan a la arena de la práctica. Quiere decir, no nos empujan a la arena de la práctica. Basta que la ficción sea bienvenida en nuestra conciencia, ¿sí?, que nuestra psiquis se acomode a esa ilusión como para que todo esté aparentemente en orden. Pero después la vida, doblamos la esquina y nos dice, bueno, usted es un ser que tiene que aplicar, ¿sí?, la instrucción recibida. Y es muy diferente la oportunidad que nos brinda la vida y la coyuntura en la que nos pone cuando la instrucción recibida proviene de nuestro maestro interno, de nuestro instructor interno, que de una ilusión o ficción personal
o universal, porque a veces son millones de personas que se alinean a una ilusión que en términos prácticos no llevan a ningún lado a nadie. Entonces, creemos que esto es lo que podemos compartir con ustedes. Esto es lo que hizo que buscáramos transformar nuestra vida.